Hola, soy Fernando Tellado de nuevo y hoy vamos a ver si es difícil o si es fácil elegir un hosting, un alojamiento para nuestra web. Hay muchas ofertas por ahí y bueno, sobre todo lo que quiero es que sepas cómo elegirlos bien, qué prestaciones son las importantes, cuáles no lo son y cómo conocer toda esa terminología y todo ese mundillo alrededor del mundo del hosting web especializado en WordPress para que sepas cómo contratarlo y cómo contratarlo adecuadamente sin equivocarte. Bueno, para empezar, te quiero decir que no te sorprendas porque puedes encontrarte anuncios de hosting gratuitos. Lo que pasa que suelen tener su trampa. En todo caso, si te encuentras alguna vez algo de esto, fíjate en las prestaciones. Pero también ten en cuenta que van a ser casi todos servicios muy capados, muy limitados, con soporte siempre en inglés o incluso en otros idiomas y con un compromiso de cara al cliente pues muy limitado en base a lo que pagas. Ten en cuenta que cuando el coste es gratuito, el precio siempre eres tú. Solo hay que mirar a las prestaciones de estos hosting gratuitos o muy baratos para encontrar que las limitaciones van a ser muy grandes en todos los casos, tanto sea en espacio como el tráfico permitido, las cuentas o las bases de datos. Esto es a día de hoy absolutamente inviable. Todo este tipo de hosting que te encuentres, huye de ellos totalmente porque son inviables para cualquier mínima instalación de una web a día de hoy hecha con WordPress. Así que dejando esto a un lado, vamos a hablar ya de hosting serios, de hosting lo que tienes que buscar, alojamientos web para una web profesional a día de hoy. También hay que saber elegir. Aquí, por ejemplo, en la página web de SiteGround te vas a encontrar distintas opciones de alojamiento web. En este caso, en base a las prestaciones o al tipo de alojamiento que vas a utilizar. Pues te vas a encontrar alojamiento web genérico, especializado en WordPress, incluso en WooCommerce, sistema de tiendas online para WordPress, o lo que se llama alojamiento en la nube o sistemas cloud. Casi todos estos tipos de hosting van a tener más o menos las mismas prestaciones siempre y cuando entiendas una diferencia fundamental. Y es que debes distinguir entre los tipos de hosting compartidos, que serían todos estos, el web, WordPress y WooCommerce, donde compartes alojamiento con otras webs dependiendo de la empresa de hosting con más o con menos. Y luego están los hosting en la nube o sistemas cloud, donde las prestaciones suelen ser mucho mayores y suele haber una posibilidad de escalar, de ampliar tu servicio hosting directamente, simplemente con un deslizador. Para ponerte un ejemplo antes de entrar en harina en las comparativas, viendo el hosting en la nube, te vas a encontrar distintas soluciones. Pero aparte de estas soluciones que vienen predeterminadas con una serie de prestaciones como núcleos de CPU, memoria, etcétera, que es algo que en principio tú no tendrías por qué saber lo que necesita tu web, salvo que estés en un entorno profesional donde ya hayas pasado por otro hosting, lo importante de los sistemas cloud es que pueden ser totalmente configurables. De hecho, tú tienes aquí una serie de planes, como ves, Entry, Business, Business Plus o Superpower, pero tú en cualquier momento puedes aumentar los núcleos de procesador, la memoria RAM o incluso los discos SSD. Esto es la prestación pues, más característica de los sistemas cloud, de que sean escalables en tiempo real, que es lo que se suele decir. En cuanto al resto de hosting, los hosting compartidos, como se conocen, básicamente en SiteGround, por ejemplo, vas a encontrar, todos van a tener un mismo nivel de precios. Siempre encontrarás una oferta de inicio, como en este caso, por ejemplo, el plan Startup, tendríamos 6 euros al mes aproximadamente, que sería un descuento sobre los, realidad, 13 euros al mes en el segundo año. ¿Pero en qué me fijo de todo esto? ¿Por qué me decido sobre un Startup o un plan GrowBig o un plan GoGeek? ¿Qué es lo que tengo que mirar yo a la hora de contratar un hosting? Tienes que irte al detalle, no solamente en el precio. El precio vas a ver que hay muchas diferencias, pero suelen estar basadas en prestaciones. Entonces lo importante es que sepas tú qué prestaciones necesita tu web. Si estás simplemente iniciando y solo tienes un dominio alojado, solamente tienes una necesidad de un dominio de tu marca, el plan Startup es perfectamente viable, porque tiene todas las prestaciones que necesita una web moderna, pero para solo un dominio. Sin embargo, si ya necesitas alojar más dominios, obligatoriamente tendrías que pasar a planes como el GrowBig o el GoGeek, que ya admiten dominios ilimitados, aparte de otras prestaciones superiores, teniendo en cuenta precisamente que vas a alojar más dominios y en consecuencia más webs. Si te fijas ya en el detalle, aquí te lo indica pues, para un sitio web o los demás para varios sitios web. Y luego hay otra serie de prestaciones que siempre hay que prestar atención. Por ejemplo, la cantidad de espacio web. A día de hoy es inviable, no te debes plantear siquiera un alojamiento web por debajo de 10 GB de espacio en disco duro. A partir de ahí, todo lo que venga de más, mejor y mejor.
y también una estimación de las visitas al mes que vas a tener. Esto es verdad que irá creciendo, pero bueno, actualmente todos los planes compartidos incluso puedes cambiar directamente con una llamada o un ticket de soporte, te pueden cambiar de un plan a otro de manera inmediata, con lo cual no sería una gran preocupación el pasar de un plan a otro. Suele decir que no se mide el tráfico, esto es un parámetro importante. Hay algunos sitios de alojamiento web que vas a encontrar que te ponen tráfico ilimitado. En realidad no es así, en realidad es un tráfico que no se mide, no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es el consumo de los recursos que haces, porque estás compartiendo con tu web, con otras web en un mismo servidor, en un mismo ordenador, y se te va a medir en base a los recursos que consumes, no al tráfico que recibas, que muchas veces puedes recibir muchas visitas y sin embargo no consumir muchos recursos del servidor. A partir de aquí lo que tenemos son prestaciones. Pues por ejemplo el dominio gratuito el primer año lo suelen ofrecer casi todos los hosting, como SiteGround también, y eso es pues, una ayudita, por decirlo de alguna manera, para emprender. Y luego debes prestar atención a prestaciones especiales. Lo mejor para todo esto es que utilices los comparadores que tienes en toda la empresa de hosting. Aquí SiteGround también lo tiene, comparar planes de WordPress. Y aquí tienes la lista completa de todas las prestaciones que te dan los hosting, en este caso los compartidos. Partes de un nivel de precios y a partir de aquí ya te va especificando el nivel de detalle de lo que te ofrece. Hablábamos del sitios web alojados, el tráfico si es medido o no medido, si hay dominios gratuitos y cosas en las que fijarse. Por ejemplo, instalación gratuita de los CMS. Esto a día de hoy es fundamental, que tengas instaladores a un clic de WordPress y los principales CMS. Que tengas correos gratuitos electrónicos ilimitados, que puedas crear tantas como quieras, igual que las bases de datos, que sean ilimitadas, que puedas crear tantas instalaciones, aun con un solo dominio, como necesites. Y bueno, como estamos hablando de WordPress, es muy relevante que tengan características específicas para WordPress. En el caso de SiteGround, tiene las instalaciones gratuitas de WordPress. Desde el momento en que instalas un plan WordPress, ya directamente puedes instalar WordPress. Migraciones gratuitas, muy importantes. Si ya tenías una web, que te migren gratuitamente tu WordPress a tu nuevo alojamiento, en este caso de WordPress. Y luego sistemas de actualizaciones automáticas, como tiene, prestaciones de seguridad avanzada para WordPress, que el soporte entienda y sepa de WordPress y herramientas específicas, como puede ser la interfaz de comandos de WordPress o cachés específicas, sistemas de caché específicos para este CMS. Porque al final es lo que se utiliza la mayoría de las personas, lo que vamos a utilizar nosotros con toda la total seguridad, y es importante que nuestra empresa de hosting esté especializada en aquello que nos está ofreciendo. Adicionalmente, pues tendrán gestión de rendimiento, tendrán sistemas de caché propios, algunos, otros no. En el caso de SiteGround, algo fundamental que tenemos que mirar es el tema de los servidores. Ahora lo vemos. ¿Dónde tenemos los servidores? Dependiendo de dónde esté nuestra web, siempre va a tardar un poco menos en servirse nuestra página si podemos replicar la entrega de nuestra web desde servidores más cercanos a nuestros usuarios. El almacenamiento de los discos duros es muy importante que sean del tipo SSD, que son mucho más rápidos que los tradicionales de estado sólido. Y bueno, además, si te ofrecen sistemas de alojamiento en CDNs gratuitos, pues muchísimo mejor. Y también, cada vez más importante, es que tengas habilitado HTTP2. ¿Esto qué significa? Esto es la nueva Internet, que el único requisito es que tengas un certificado SSL instalado y activo, y se está primando, ¿por qué? Porque es un modo más optimizado de entregar contenidos web. En el caso de SiteGround está siempre habilitado por defecto y aparte de tener su propio sistema de caché para entregar las páginas web mucho más rápidas, que es el llamado Super Cache. También muy importantes son las soluciones de seguridad. No vale con que nos lo digan, sino que hay que ir al detalle. Por ejemplo, sistemas redundantes que puedan servir nuestro contenido desde otros software de otros servicios. Que también hay redundancia en hardware, que si se estropea una máquina pueden restaurarla y recuperarla rápidamente. Aislamiento de cuentas, que lo que pase en la web, que es con la que estamos compartiendo espacio, no nos afecte a nosotros. Esto es una tecnología que hasta hace muy poco tiempo no estaba disponible en servidores compartidos y por eso tenían mala fama en el pasado, pero a día de hoy un servidor compartido no tiene casi nada que envidiar a un servidor cloud. ¿Por qué? Porque no nos afecta los excesos de consumo, incluso hackeos que puedan tener webs con las que estamos compartiendo espacio. Bueno, y también es importante, cuantas más prestaciones de seguridad tengan, pues muchísimo mejor. Hay que mirar el detalle de los servicios y que te ofrezcan, pues, por ejemplo, las copias de seguridad. Esto es algo que mucha gente no lo sabe o no sabe si las tiene y es un básico. Debes tener copias de seguridad diarias por lo menos y que se guarden al menos 15 días. En el caso de SiteGround tienes 30 días completos de copias de seguridad diarias. Muy importante. Y protecciones además contra spam, contra malware y mucho más posibles amenazas de seguridad.
Y en la parte de soporte también debes comprobarlo, y para eso incluso en el mes de prueba se recomienda que se pruebe el soporte, que compruebes a ver si el soporte es especializado, que sea rápido, que te atienda rápido porque tu negocio lo requiere, y que sepa de lo que estás hablando, que si utilizas WordPress que sepan atenderte sobre WordPress o sobre las aplicaciones, incluso plugins y temas que utilices. Además, si tiene soporte especializado para e-commerce, pues mejor que mejor. Bueno, además hay un montón de prestaciones adicionales que podemos encontrar, y también son de especial relevancia las soluciones para desarrolladores. De manera que si te dedicas no solamente a tener una web, sino a crear webs para otros, pues tengas herramientas que te permitan optimizar tu servidor. Pues por ejemplo, cambiar las versiones del software base como PHP, MySQL, acceso por sistemas de SFTP, que tengas las bases de datos con los software más avanzados. Y bueno, básicamente que tengas todas las últimas tecnologías en todo aquello lo que se refiere a alojamiento y servidores web. Que no trabajes con tecnologías obsoletas, que es lo que te sueles encontrar cuando vas a la oferta o incluso vas a buscando hosting prácticamente gratuitos o por menos de €1. Estos serían unas prestaciones genéricas de un hosting web en este caso. En el caso de si te vas a los planes de hosting WordPress o hosting WooCommerce, las prestaciones se refieren a las mismas. La diferencia que suele haber aquí en SiteGround es que además te ofrecen un preinstalador de WordPress y herramientas específicas de WordPress, como por ejemplo un plugin que es un asistente cada vez que instalas WordPress, que te ayuda a configurar WordPress mucho más fácilmente de lo que hace el propio WordPress. Lo mismo es en el caso del hosting para WooCommerce, que además te preinstala el plugin WooCommerce, que tienes una tienda instalada desde el minuto cero, y con el tema Storefront, que es un tema totalmente optimizado para tiendas online. De manera que nada más contratar tu hosting, en este caso por ejemplo WooCommerce, nada más instalarlo, nada más contratarlo, tienes a un clic acceso a tu tienda online para empezar a crear productos, y todo lo demás lo tienes ya preinstalado y funcionando. Lo cual es una gran ventaja actualmente, que no haya que saber de tecnología web para poder arrancar con una tienda online de manera rápida y sencilla. Y bueno, y cuando hablamos de tecnología siempre recomiendo revisar un poco dentro de las webs de los hosting, a ver cuál es su compromiso tecnológico, dónde tienen los centros de datos, por ejemplo, si tienen servidores en los distintos continentes y aparte a través de las CDN pueden servir tus contenidos de manera rápida e inmediata. Y todo este tipo de tecnologías que al final son garantías y salvaguardas para nuestra web o nuestra tienda online. Lo mismo en cuanto a tecnología, asegurarte de que tienen todo lo último, todo el software actualizado al máximo para velocidad, y aparte también tener un compromiso fuerte con la seguridad, que es la principal amenaza que hay siempre en Internet, con distintos sistemas tanto de antivirus como de cortafuegos, y muy importante las copias de seguridad que sean garantizadas. Y por último, y no menos importante, el asunto del soporte. El soporte, al final, después de que hemos decidido las prestaciones de nuestro hosting, de que hemos analizado cuáles son sus necesidades, es casi lo más importante, con lo poco que vamos a tratar con la empresa de hosting de una manera habitual. Y es relevante que sepan de lo que nosotros tenemos hecha la web, es importante que sepan de WordPress, pero sobre todo es muy importante que nos ofrezcan varias maneras de contactar con ellos, como por ejemplo tickets, chat o incluso teléfono gratuito como tiene SiteGround. Pero además es importante también que sepan de WordPress, que sepan del software más utilizado, y que cuando hagamos una consulta nos sepan atender, ayudar, incluso darnos soluciones a nuestros problemas. Pero sobre todo, lo más importante es que sea un soporte 24/7, o sea, que esté 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque nuestra web va a necesitar soporte o no, ojalá que no, pero nuestra web tiene que estar activa 365 días al año, tiene que estar las 24 horas del día, y si tenemos un problema no podemos tener que esperar a que haya un horario de oficina en una empresa de hosting que está dando servicio a negocios o webs de marca personal o de marca profesional o tiendas online que necesitan estar conectadas las 24 horas al día. Con lo cual, no admitas jamás un soporte que no te atienda a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día del año. Pues bien, y estas son las prestaciones básicas que tienes que mirar a la hora de contratar hosting. Es muy importante que hagas un buen análisis, que compares y no compares solamente precio, porque ten en cuenta que los precios tienen que ver con las prestaciones, y cuando algo te parezca demasiado barato, sospecha, y sobre todo cuando sea gratis directamente descártalo. Busca prestaciones concretas, busca soluciones, busca servicio, busca seguridad, busca tecnología y busca soporte.